Damos gracias al Señor, Él es bueno. Amén. ¿Cuántos pueden creerlo conmigo esta noche que Dios es bueno? Y Él es bueno todo el tiempo, hermano, porque pareciera que cuando hay luchas, que cuando hay pruebas, pareciera que Dios es malo, porque Dios se olvidó de mí, porque Dios no me responde. No, hermano. En todo tiempo Dios es bueno. Amén. Y hoy estamos iniciando el año, estamos apenas a 13 días del año 2026. Hermano, y qué lindo empezar el año con una promesa poderosa como es la multiplicación. ¿Cuántos hemos creído y abrazado esta palabra que Dios dio para este año 2026? ¿Cuántos creemos que Dios va a cumplir, hermano? Porque Dios no miente. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta. Y el tema de hoy es, ¿quién sabe si se arrepentirá? Y sabe, usted dirá, ay, ¿qué tiene que ver eso? ¿Sabe, mi amado hermano? Dios estuvo advirtiendo, yo no sé, cuando usted lee el libro de Joel, Dios estuvo advirtiendo a su pueblo del día grande y temible que estaba por acontecer. Y Dios en su infinita misericordia hablaba al pueblo de Israel y les advertía que era necesario que se arrepintiesen y que se volviesen de sus malos caminos. Y entonces el Señor dice, ¿y quién sabe si me arrepentiré? Veamos en Joel 2:12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y mira lo que dice el verso 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Y sabe, hermano, hay una esperanza para nosotros incondicional. Esta es una esperanza que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, pero era una esperanza condicional. Porque Dios le estaba diciendo, prepárense, viene el día grande, terrible. Pero el Señor les decía, conviértanse a mí, arrepiéntanse. Es necesario que no rasguen sus vestiduras, que rasguen su corazón. ¿Qué significaba esto? Que hubiera una conversión genuina, un arrepentimiento genuino. Porque, hermano, cuando Él decía, ¿quién sabe si volveré? Y se apiadará y dejará bendición y ofrenda de cereales y libación. ¿Qué nos demuestra este pasaje, hermanos? Nos demuestra la naturaleza compasiva de Dios. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios misericordioso, amén. Pero Él no perdona automáticamente, hermano. Es necesario que para que Él perdone, va a depender, para que Dios perdone, va a depender nuestra actitud. La actitud del hombre, la sinceridad del hombre, porque el Señor le estaba diciendo, si ustedes se arrepienten, si ustedes vuelven sus ojos a mí, si ustedes se arrepienten de sus malos caminos, y si leemos más adelante en Joel 2:25 dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. O sea, Dios extendió su misericordia al pueblo de Israel. Y Dios quiere extender su misericordia cada día a nuestras vidas, amados hermanos. Este es el año de la multiplicación. ¿Cuánto lo creen? Pero sabe, Dios dijo que habían dos condiciones. Así como Dios habló al pueblo de Israel en ese momento a través del profeta Joel y les dijo, ciertamente puede ser que yo me arrepienta del mal que les quiero hacer, o que yo he declarado que voy a hacer o voy a permitir contra ustedes. Sí, solo si rasgan su corazón y se arrepienten de corazón. Porque Dios desde el inicio ha sido un Dios compasivo y lo sigue siendo, hermano. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios de misericordia, y muestra de eso es que hoy estamos en este lugar. Que estrenamos misericordia de Dios todos los días. Entonces estrenamos una nueva misericordia hoy. Usted no se ha dado cuenta, pero hoy estamos estrenando una nueva misericordia, y por eso es que estamos acá. Y entonces hay una condición para que Dios multiplique todo en nuestras vidas en este año. ¿Cuál es la condición? Dos palabras importantes: fe y obediencia. Usted sabe que la fe y la obediencia no son lo mismo, pero son inseparablemente unidas. No puede haber fe si no hay obediencia. Y la obediencia trae recompensa. ¿Cuánto lo creen?
La obediencia trae restitución, la obediencia trae misericordia, hermano. Cuando usted y yo nos determinamos a caminar en fe, a dar pasos de fe, una fe radical, una fe inquebrantable como la tuvo Abraham, y lo veíamos la semana pasada, cómo Dios a través de Abraham nos deja tantas enseñanzas, hermano, y cómo trascendió la bendición, el pacto que Dios hizo a Abraham de generación en generación. Pero amado hermano, ahora nosotros, ¿cuántos queremos ser bendecidos en este año? Fe y obediencia, es lo que Dios demanda. Y hoy vamos a ver dos ejemplos maravillosos, hermanos, que nos dan testimonio de cómo se puede extender la misericordia de Dios cuando somos obedientes o cuando hemos sido obedientes. ¿Sabe? De repente hoy muchos estamos pensando y nos estamos arrepintiendo de muchas cosas. Quizás hoy muchos nos estamos lamentando de errores que cometimos en el pasado. Quizás muchos nos lamentamos constantemente y decimos y repetimos: si no lo hubiera hecho, si no hubiera tomado esta decisión, si no hubiera actuado así. Mire, hermano, yo quiero decirle, ya no podemos hacer nada por lo que ya pasó, pero ojo, si usted se determina a caminar en obediencia, Dios le va a cambiar la vida. Hermano, no importa cuántos pecados cometimos ayer, cuántos errores cometimos ayer, la misericordia de Dios, la gracia sigue vigente hasta el día en que Él venga. Entonces, hermano, ¿qué necesita Dios? Un arrepentimiento genuino, una obediencia genuina, una actitud de entrega genuina. Y vemos el primer caso y lo hemos escuchado hablar en este último tiempo. Y hemos escuchado hablar acerca de la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17:7 dice: pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, le dijo el Señor, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leños. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. ¿Sabe? Cuando el Señor envió a Elías, ¿por qué Dios no envió a Elías con una mujer con dinero? ¿Por qué no lo mandó con una familia que pudiera satisfacer sus necesidades? Porque Dios es un Dios de misericordia y se acordó de la viuda de Sarepta. Y sabe, mi amado hermano, de repente que Dios en este último tiempo nos ha pedido cosas y nosotros decimos: Señor, pero ¿por qué no me lo pides cuando yo tenga? ¿O por qué no me lo pediste cuando yo tenía? No, hermano, es que Jehová se ha acordado de nosotros. Y en este tiempo Él nos quiere cambiar la vida. ¿Cómo se acordó de la viuda de Sarepta, una mujer que adoraba a otros dioses? Y sabe, ella misma se había atado con los dichos de su boca, porque nuestra boca tiene poder. ¿Y qué le dijo a Elías? Mira, solo tengo un bocado de harina, un poco de harina, un poco de aceite. Voy a hacer una torta y nos vamos a dejar morir porque ya no hay nada más. Había hambre, no había llovido en aquella región. Pero sabe, el Señor probó la obediencia de aquella mujer. Y en este tiempo Dios va a probar nuestra obediencia. Y sabe, mi amado hermano, nada tiene que ver con el pasado, con lo que Dios va a hacer en este tiempo presente y lo que Dios tiene para el futuro para nosotros. Porque de repente el enemigo nos condena constantemente: no prosperas por tu mala vida, por lo que hiciste en el pasado, no te vas a levantar. Mentira del diablo. En este tiempo Dios va a probar nuestro corazón. En este tiempo Dios nos va a dignificar y se acordará, y de donde menos usted se imagina va a enviar gente a nuestras vidas para probar nuestros corazones. Y sabe, esta mujer fue probada. Usted y yo vamos a ser probados. No lo creemos. Y sigue diciendo ahí en Primera de Reyes 17:13. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho. Dígale que se la par suya: no tengas temor.
haz como te digo, como te ha dicho y como te dirá el Señor. No tengan temor, hermano, de hacer lo que Dios, de obedecer a lo que Dios les va a mandar en este último tiempo, lo que Dios nos va a mandar en este último tiempo. Pero hazme a mí primero de ellos, dice, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe? Aquella mujer, hermano, no tenía ninguna necesidad de creerle al profeta Elías, porque aquella mujer no conocía al verdadero Dios. Pero sin embargo, vemos más adelante el verso 15, dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. ¿Qué hizo aquella mujer? Hizo, obedeció. Y mire lo que sigue diciendo: y comió él y ella y su casa. ¿Cuántos dice? Tenía solo para un día, y comieron muchos días. No tengas temor a lo que Dios te va a pedir que hagas en el próximo tiempo. Dios en este tiempo te va a dar instrucciones. El Espíritu Santo te va a direccionar. Él te quiere cambiar la vida. Tienes que estar muy atento a lo que Dios te va a hablar en el próximo tiempo. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. La promesa que Dios ha dado para este año 2026 se va a cumplir en tu vida. No va a escasear, hermanos, la harina de la tinaja. El aceite no se va a acabar. Vamos a tener siempre lo necesario y mucho más. Y hasta ahí todo estaba bien. Ahí estaba bien, y la historia hasta ahí, hermano, qué emoción. El Señor le cumplió a aquella viuda, y sí, no tenía, pero el Señor le dio. Hasta que empezó a llover, el Señor le suplió todo lo que ella necesitaba. Pero hermano, no terminó ahí, no tuvo un final feliz en ese momento. Y mira qué pasó. La harina de la tinaja ciertamente no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Pero la viuda había abierto una puerta. Nuestra boca tiene poder. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. Me voy a morir. Este año, qué mentira, dijeron que va a haber multiplicación. No tengo plata, estoy enfermo, todo está de mal en peor. Cuidado. Nunca me voy a levantar porque el enemigo me ha susurrado diciéndome: si mira qué pecador fuiste, si mira fuiste adúltero, fuiste borracho, fuiste tiempo muerto, tiempo pasado. Hoy extendamos una nueva misericordia. Estamos viviendo una nueva misericordia. El amor de Dios, la misericordia de Dios se extiende a millares. Y sabe, todo estaba bien, pero aquella mujer dijo: nos vamos a morir. Cometió el grave error. Muchas veces nosotros le damos herramientas al enemigo para que él lo use en nuestra contra, y en nuestra desesperación tomamos decisiones, hacemos declaraciones de las cuales después nos tenemos que lamentar. Pero ojo, la buena noticia es hoy que si usted y yo nos determinamos a caminar en obediencia, va a revocar el Señor toda palabra de maldición y rababa y canda, aunque ha salido de tu propia boca. No va a hacer mella en nuestras vidas, porque es la misericordia de Dios. ¿Y sabe qué pasó? Ella fue obediente, no conocía a Dios, pero sin embargo obedeció. Mire que sigue diciendo ahí mismo en Primera de Reyes 17:17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. O sea, se murió. ¿Qué dijo ella? Nos vamos a morir. Ella ató a su hijo. Y sabe, aquella viuda se frustró como quizás muchos estamos hoy frustrados. Señor, si pues tú dijiste, si mira qué mal estoy. Y empezamos a pelear con Dios. Si pues Dios tanto que ha hablado, Dios tanto que ha prometido, no hemos visto nada, vamos de mal en peor. Eso es lo que el enemigo te quiere hacer creer. Usted y yo no somos hombres y mujeres circunstanciales, somos hombres y mujeres de propósito. El propósito que Dios tiene para nosotros. Amén. Verso 18. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo contigo, varón de Dios? Ella estaba frustrada. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mí y a mi hijo?
Porque Pablo le estaba diciendo, si sabías que yo era pecadora, porque ciertamente la viuda de Sarepta era pecadora. ¿Cuántos pecadores sabemos acá? Yo soy pecadora, todos somos pecadores, estamos en el proceso. Y de repente el enemigo susurra, ¿ya viste? ¿Para qué vas a la iglesia si no cambias? ¿Para qué vas a la iglesia si mira no tienes para pagar la renta? ¿Para qué vas a la iglesia si no tienes para pagar las cuentas? ¿Para qué? ¿Para qué venimos a la iglesia? Para tener un encuentro personal con Dios, para buscarlo a Él primeramente, y como añadidura vendrá todo lo que usted y yo necesitamos. Y Ramama y Canda. Y sabe, aquella mujer le dijo, pero ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué? Sabes que yo era una mujer que ha cometido muchas iniquidades. Y de repente, hermano, nos frustramos y decimos, Señor, ¿por qué juegas conmigo? Me dices una cosa y luego me dices otra. Yo conozco a un Dios que no es loco. Yo puedo ser loca, hermano, y no porque sea de febrero, pero sí soy loca. Pero mi Dios, del que yo predico, Él no es loco. Él es un Dios caballeroso que sostiene su palabra, y que si Él dice algo, Él lo cumple. Y hay muchos que pueden dar testimonio de eso. En este último tiempo lo están viviendo. ¿Y qué pasó? Ciertamente ella era pecadora, idólatra. Y no conforme con ella misma había llamado a la muerte con su boca. Por eso tengo que tener cuidado de lo que yo declaro, amados hermanos. Pero a pesar de eso, la muerte retrocedió. Y Jehová tuvo misericordia de aquella mujer. ¿A causa de qué? De su obediencia. Y se cumple lo que dijo el Señor en Joel 2:14. ¿Quién sabe si se arrepentirá? ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá de la calamidad que el enemigo ha querido enviar sobre nuestras vidas, pidiéndole permiso a Dios? Tu obediencia puede marcar la diferencia, hermano. Tu obediencia puede hacer que todo decreto de muerte, y Ramama y Canda, que todo decreto de destrucción, que toda maldición que aún pueda estar persiguiéndote retroceda, quede sin validez. Pero es tu obediencia, mi obediencia, la que va a determinar. Y mire qué pasó en Primera de Reyes 17:19. Y le dijo, dame acá tu hijo, le dijo Elías. Él estaba frustrado. Entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová dijo, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová, ¿qué dice? Oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Dios te dice hoy, todo lo que tú has dado por muerto, vive, va a cobrar vida. Y Reikanda, Rakatara, Baba y Kanda. Lo que el enemigo te ha dicho, que ya no tiene esperanza, Dios te dice hoy, va a cobrar vida. Porque Dios no miente. Y mire que le sigue diciendo a esta mujer. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Mire, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La palabra de Jehová es verdad en nuestra boca. Y yo declaro que todo lo muerto va a cobrar vida. Porque Dios nunca avergüenza su palabra. Y la palabra de Jehová se cumple, hermano. Todo lo muerto va a cobrar vida y se va a multiplicar la vida que Dios te ha dado. Ojo. Y de repente algunos pueden pensar, hermana, pero ¿por qué? ¿Por qué no vivió mi mamá, mi papá, mi esposo? ¿Sabe? Hoy que yo estaba haciendo el bosquejo, el Señor me ponía fuerte. Cuando Enrique murió, yo pude haber dicho, Señor, pero si tú lo pudiste haber sanado, porque para ti no hay nada imposible. Pero algo que marcó mi vida, Isaías 57 dice que de males futuros libra a aquellos que se han adelantado. Porque Dios puede resucitar a los muertos incluso. Y Él hubiera podido evitar que muchos de nuestros muertos hubieran ido. Pero ojo, de males futuros. Lea Isaías 57 y usted va a ver cómo dice la palabra. De males futuros los libró Jehová. Y número 2, ¿sabe por qué se los llevó a muchos ya? Porque estaban preparados para irse con Él. Porque de repente si vivían un poco más de tiempo se pudieron haber desviado del propósito de la voluntad de Dios. Porque engañoso y perverso es el corazón, ¿y quién lo conocerá?
Porque si de repente alguien dice, Señor, pero tú estás hablando que le devolviste la vida a al hijo de la viuda de Sarepta, ¿por qué no le devolviste la vida a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposo? Porque de mal el futuro Dios lo libró. Porque ustedes no se imaginan lo que les esperaba, hermano. Cuando yo entendí esta palabra, la abracé y nunca más me volví a lamentar por la muerte de Enrique. Ni me he lamentado por la muerte de hermanos y toda la gente que se me ha muerto. Porque yo sé que Dios tiene un propósito, pero los que estamos aún vivos, porque todo lo que aún, hermano, tenemos por delante, los sueños, las ilusiones, las metas, todo lo que tú tienes, hermano, que anhelas, Dios va a permitir que cobre vida en este tiempo y Él lo va a multiplicar. Y rababa y canta, nada está muerto. Aunque el enemigo te diga, mira, ya va a pasar enero, no tienes trabajo, tu empresa no se levanta, mira, se te ha levantado los vecinos, mira ahora, en lugar de avanzar, te estás estancando. Mentira del diablo. Dos elementos importantes que van unidos: la fe y la obediencia. Por la fe yo creo que la vida me va a cambiar, y nos va a cambiar para bien, porque Cristo viene pronto. Pero en esta bendita tierra vamos a ver la bondad de Jehová manifestándose en nuestras vidas y en la vida de los nuestros, y cada promesa cumplirse. Porque hermano, pero ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Obedecer. Aquella mujer tuvo fe sin conocer a Jesús, pero el milagro que ella vio en la vida de su hijo le hizo conocer a Jesús. ¿Cuántos aquí hemos visto milagros? ¿Cuántos de repente no han tenido para comer, hermano, y terminan comiendo bien? ¿Cuántos hermanos no hemos tenido, hermano, y sobrenaturalmente Dios nos sorprende? Eso es lo que vamos a estar viviendo de aquí en adelante. Y de repente usted me diga, hermana, es que usted viene solo a motivarnos, a emocionarnos. Yo no soy una motivadora cristiana, yo soy alguien que predica la verdad. Porque predico la palabra, no predico mi palabra. Y la verdad está en Cristo. Amén. Así que solo crea hoy, abrace la palabra. Y hermano, si usted era obediente, ahora obedezca mucho más. Es que obediencia es la clave. ¿Qué le dijo el Señor al pueblo de Israel? Si se arrepienten, si me obedecen, si se vuelven de sus malos caminos, entonces yo me no voy a cumplir lo que yo he declarado por amor a ustedes. En mis manos está la bendición, hermanos. Y otro ejemplo muy particular, Ezequías. Usted sabe que el rey Ezequías estaba condenado a muerte, pero para Dios no hay nada imposible. Y aún un decreto dado por Él lo puede revocar. Cuando hay una persona, cuando hay un hombre, cuando hay una mujer que se determina a obedecerle, a caminar en fe y a decirle, Señor, no importa, venga lo que venga y pase lo que pase, te voy a amar, te voy a servir, te voy a obedecer y nada me va a hacer retroceder. Segunda de Reyes 18:1 dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto, mire, hizo lo recto, dígalo conmigo, recto, ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos los ídolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, cosa de bronce. Es Jehová Dios de Israel. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. ¿En quién ha puesto usted su esperanza? Entonces podemos decir esta noche, yo he puesto mi esperanza en Jehová, el Dios de Israel, el Dios de lluvias de gracia de sur. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba, y se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Algo que caracterizaba al rey Ezequías era que era un hombre obediente, temeroso, que amaba a Dios. Y de repente, hermanos, muchos de nosotros hemos empezado bien nuestra carrera de la fe,
Porque yo estoy plenamente seguro que nadie se levanta pensando cómo quisiera hoy portarme mal, cómo quisiera hoy pecar. No, hermano, yo sé que el pensamiento que asalta nuestra mente cuando nos levantamos es cómo quisiera este día no pecar. ¿Cuánto nos levantamos con ese pensamiento? Hoy me quisiera portar mejor que como me porté ayer. Y de repente, hermanos, todos empezamos bien nuestra carrera de la fe. Todos empezamos bien el año diciendo: Señor, hoy te voy a honrar, hoy te voy a buscar, hoy te voy a alabar. Señor, yo te prometo que hoy me voy a portar bien, que este año. Pero resulta que empezamos a hacer en un descuido, hermano, porque un pequeño descuido y el enemigo toma terreno. Y de repente empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y entonces cuando empezamos a hacer cosas que a Dios no le agradan, el enemigo está muy pilas, está muy presto para empezar a acusarnos, para empezar a decir: ya viste, tanto que prometiste, tanto que dijiste, tanto que hablaste y te somataste el pecho, y mira qué mal te estás portando. No importa si esa es tu condición o esa es mi condición, hay esperanza para nosotros. No importa qué grande haya sido el problema. Quizás estos primeros 13 días del año la hemos regado, como dicen los patojos. O quizás desde el año pasado que venimos haciendo cosas que no quisiéramos. Blasfemando, pensando, maquinando, hablando. Yo no sé, hermano, usted se conoce, cada quien nos conocemos. Pero sabe, no importa. Lo que importa es que usted ha marcado un precedente delante de Dios. Usted ha escuchado ese dicho que no es cristiano, que dice: créate fama y échate a dormir. El que es obediente ya se hizo fama. Y el que no muy también ya se hizo fama. Pero no importa, sea que sí o que no, Dios cree en nosotros. Y Él sabe que en este año 2026 nos vamos a alinear a su presencia, a su voluntad. Y aunque no nos guste, vamos a caminar en su voluntad y en su propósito. Y el mundo sabrá de lluvias, de gracia, sed, de sol. Vive Jehová, que el mundo sabrá que en esta casa hay Dios, hay Padre, hay Pastor, hay un Dios bueno que sí cambia, que sí transforma, que sí cumple, que no miente ni se arrepiente, que es fiel a sus promesas. El mundo sabrá quién es el Dios de esta casa. Y Rababa y Canda. Y sabrá que esta casa no se mueve por emociones, se mueve porque aquí está el poder del Espíritu Santo. No hay lujo, no hay nada ostentoso, pero está su gloria. Porque la gloria de Dios está aquí. Y es lo más preciado que podemos tener. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí acontecen milagros. Donde está el Espíritu Santo, los yugos se quebrantan. Y el Espíritu de Dios está aquí. Y sabe, todo iba bien con el rey Ezequías. Era un hombre que obedeció, que hizo, pero se descuidó. Se llenó de orgullo. Segunda de Crónicas 32:24. En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, que le respondió y dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que había sido hecho, sino que se enalteció. Diga conmigo: enalteció. Se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero mire qué pasó. Sí, se enalteció, se llenó de orgullo, no agradeció que Dios lo había sanado, no reconoció que fue él el que lo sanó. Y cuando llegaron los reyes de Babilonia, llegaron muchos, empezó, hermanos, a pantallar, empezó él a darse su paquete de todo lo que él tenía y se le olvidó darle la gloria a Dios. Pero sabe, por eso le digo, quien nació para ser obediente es obediente, hermano. Y aunque se aparte, regresa al redil. El que es oveja, regresa como sea. El que es oveja tiene que regresar como sea. Y mire qué pasó. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, ¿qué dice? Se humilló. Y él y los moradores de Jerusalén. Y no vino sobre ellos la ira. Por eso el título es: ¿quién sabe si se arrepentirá? Nada está dicho, nada está escrito todavía, a no ser el plan perfecto que dice el Señor que tiene para nosotros. Pero ¿qué dice Jeremías 29:11? No dice tus últimos días van a ser los peores. No dice tú vas a terminar mal. No dice tú vas a terminar en desgracia, tú vas a terminar en la lipidia y la calamidad. Dice planes de bienestar y no de calamidad yo tengo para cada uno de vosotros.
vamos a estar bien. Nuestro presente es bueno, pero nuestro postrer estado será mejor. Yo no sé cuánto lo pueden creer hoy. Y sabe, Ezequías se arrepintió. Él reconoció: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Cuando uno tiene una actitud errónea, una actitud incorrecta, el Espíritu Santo, hermano, inmediatamente lo frena a uno, lo confronta a uno. Y el Espíritu Santo, no necesitamos que nadie nos diga nada, el mismo Espíritu Santo. Por eso necesitamos caminar alineados al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a direccionar, porque el Espíritu Santo nos va a hablar, porque el Espíritu Santo nos va a redarguir, porque el Espíritu Santo nos va a indicar cuando estamos haciendo algo, cuando nos estamos saliendo de la senda antigua y estamos siguiendo tras caminos equivocados. Pero eso solo lo puede percibir alguien que camina en obediencia y en fe. Y sabe, aquel hombre se humilló delante de Dios. Seguramente la Biblia no lo dice, pero al llegado: Señor, perdóname, me equivoqué, me llené de orgullo, porque me has enriquecido, porque me sanaste, me creí la gran cosa. De repente, hermanos, algunos en algún momento nos llenamos de orgullo, de vanagloria y decimos: sí, es que yo, es que usted y yo. No, es Él. Todo es hecho por Él. Todo viene de la mano de Él. Todo lo que hacemos, lo alcanzamos, es por Él, para gloria, para honra, para alabanza y adoración de Él y de nadie más que Él. Y sabe, llegó el momento en que Ezequías, el rey Ezequías, se enfermó de muerte. Y por eso la palabra es: ¿quién sabe si se arrepentirá? Y en Isaías 38:1 dice: y en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y hoy sí, era para morir. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿A cuántos aquí les han dicho que se van a morir y aquí andan? ¿A cuántos les han dicho: mira, prepara tu funeral, compra tu caja? Cuando le digan así, dígale: si Dios dice, si Dios lo permite. Porque si Él no lo permite y a Él no le place, no va a pasar nada. ¿Y qué pasó? Y vino a él el profeta, entonces le dijo: ordena tu casa porque te vas a morir, no vas a vivir. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Y mire lo que dijo. Y dijo: oh Jehová, te ruego que acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Tu obediencia, hermano, tiene impacto en el reino de los cielos. Quizás muchos han dicho: yo ya me envejecí en la iglesia. ¿Cuántos años sirviendo? ¿Cuántos años negándome a mí mismo por amor a Dios? ¿Cuántos años haciendo y pareciera que todo ha sido en vano? Momento. En el peor momento de tu vida, Jehová se acordará de tu obediencia. En el peor momento de tu vida, Jehová se acordará de tu fe. Y la misericordia de Dios se va a extender a tu favor y a favor de los tuyos. De repente pensamos que no vale la pena guardarnos. De repente pensamos que no vale la pena serle fiel a Dios. De repente hemos pensado que no vale la pena buscarlo a Él y adorarle solo a Él y no ir tras dioses extraños. No, hermano, ha valido la pena. Dígale que sea la par suya: ha valido la pena. Ezequías tenía la solvencia porque él quizás se equivocó. Quizás usted y yo nos equivocamos y nos equivocamos a cada momento, hermano. Pero luchamos por estar aquí, caminar en obediencia. Porque a Dios le consta, quizás a mí, quizás a usted no le consta cuánto yo lucho, lo que yo vivo. A mí no me consta lo que usted vive, lo que usted lucha, pero a Dios sí. Y Él sabe que nos está costando permanecer fieles. Si hay aquí a alguien que no le está costando, cuénteme. Deme el secreto, pero todo aquel que yo creo que es un cristiano genuino, le está haciendo muy difícil. Y le va a seguir siendo difícil, pero la buena noticia es que no caminamos solos. Jehová camina con nosotros. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es nuestro Dios. Y Él camina con nosotros. Y aquel hombre le recordó y le dijo: te ruego que te acuerdes que he andado delante de ti en verdad. Y no es que le echemos en cara nada a Dios, porque aunque no se lo digamos, Dios lo sabe todo. Pero cuando usted ha caminado en obediencia y cuando usted esté pasando algún momento, diga: Señor, te recuerdo.
Yo he luchado por obedecerte. Yo he luchado por serte fiel. Yo he luchado por portarme bien. He luchado por no ofenderte. Y quizás pareciera que como que le estamos echando en cara. No. Eso es fe, porque estamos recordando que hemos caminado con el Dios verdadero, con el Dios vivo, con el Dios que puede cambiar la vida. Y sabe, y he hecho lo que te agrada delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué me importa? Sigue llorando, no. Entonces vino la palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Dios le multiplicó la vida a Ezequías. Dios te va a multiplicar la vida. Dios te va a multiplicar el alimento. Dios te va a multiplicar las fuerzas. Dios te va a multiplicar. Y rababa y canta. Yo no sé cuánto lo pueden creer esta noche. Dios lo va a hacer, hermano. Dios no miente. No importa. No te sientas condenado por el Satanás, que el Señor lo reprenda. Cuando te recuerda y tú tienes aspiraciones grandes y el enemigo empieza a susurrar: ¿cómo? Si mira lo que has hecho. El Señor me decía: no me importa, no traigas a memoria las cosas de antaño. Vive el presente y avanza. Vive el presente y vívelo en obediencia, en fe, porque Dios te va a cambiar la vida. Dios nos va a cambiar la vida. Vive Jehová, en cuya presencia estamos, que Dios nos va a cambiar la vida. Y lo perdido no lo vamos a recuperar jamás. Pero cuando Jacob recibió la retribución, la restitución, Dios le dio lo mejor. Y quizás hayan cosas como un ser querido, por ejemplo. Y quizás algunos hoy estén tristes diciendo: Señor, ¿pero qué te costaba darle a mi ser querido los años que le diste a Ezequías? Y cuando conocemos y profundizamos en la vida de Ezequías, los 15 años que le dieron no fueron muy buenos. No porque Dios no haya querido, porque el tiempo de Ezequías se había terminado. Pero como Dios es fiel a sus pactos, como Dios es fiel a su promesa, Él no se podía contradecir. Y ciertamente le dijo: yo te he obedecido. Yo he caminado en rectitud delante de tus ojos. Pero el Señor quería que Él se fuera a descansar, porque sabía que ya había hecho y era su tiempo. Pero en cuanto a todo lo que aún vive y lo que aún tienes, que está vivo, sigue creyendo que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a restaurar, que Dios te va a restituir lo que el enemigo te robó, lo que el saltón, la oruga, el revoltón te robaron. Dios te lo va a restituir, va a volver a ti, pero no va a volver de la misma manera. Y rababa y canta, va a ser devuelto, multiplicado de una mejor calidad. Dios no te va a devolver lo mismo, te va a dar de mejor calidad, porque Dios da cosas buenas. Y tú verás lo que Dios te va a dar. Entonces, amado hermano, ¿quién sabe si todo decreto el Señor lo puede revocar? ¿Usted cree que Dios lo puede hacer? Los claros ejemplos donde vimos que sí se puede. Dios sacó de la muerte a un niño, a un hombre, y le multiplicó la vida. Dios puede hacer lo imposible posible en tu vida. ¿Qué has dado por muerto? ¿Qué has dado por perdido? Nada está perdido, nada está acabado. Los mejores capítulos, y yo siempre lo he dicho y lo voy a sostener, los mejores capítulos de la historia de nuestra vida están por contarse. Y aquellos que dijeron: ay, ese pobrecito, esa pobrecita, no se levanta. Mírenla cómo anda. Mientras que tú camines en obediencia y esperanza, Jesucristo es la esperanza de gloria. Y mientras que caminemos en obediencia y caminemos en fe, tenemos la esperanza que tarde o temprano Dios nos va a cambiar la vida. Porque quizás usted y yo no tenemos los recursos, pero nuestras finanzas dependen del reino de los cielos. Nuestra vida depende del creador del universo. Que nuestra vida cambie, hermano. Nuestra vida está en las manos del creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo no, hermano? Tiene el poder para cambiarte la vida en un instante. Y de repente muchos dirán: Señor, pero aún la muerte es ganancia. Nunca va a ser pérdida para alguien que se fue con Cristo. Eso es ganancia. Porque de repente: Señor, mira.
conocemos cómo fue la vida del hijo de la viuda de Sarepta. Probablemente no siguió los pasos de su mamá y obedeció a Dios. Yo no sé. Eso solo Dios lo sabe. Pero lo que usted y yo, hermanos, hemos dado por muerto va a cobrar vida. Y el año va a transcurrir. Y quizás en los primeros años vamos a estar así como confundidos. Pero Señor, ¿cómo? Si mira, ¿qué me está pasando? Y de repente Dios va a cambiar. Va a llegar a tu vida. Y como se acordó de la viuda de Sarepta, se va a acordar de ti. Jehová nunca se ha olvidado de nosotros, hermano. Estamos en su memoria todos los días. Estamos presentes delante de Jehová todos los días. Y mientras que tú duermes, Él está planeando cómo te va a arreglar la vida. Y Ramamaica, mientras que tú estás durmiendo, el Señor está planeando. El Señor en el ámbito espiritual, hermano, está trabajando a tu favor. Y de repente te levantas al día siguiente igual y dices, Señor, pero mira, no hay cambio en lo que tú crees. Pero no te imaginas lo que Dios está haciendo a tu favor. Que lo único que Dios está demandando en este tiempo, fe y obediencia, hermano. Obedece y hermano, de repente Dios te va a mandar a hacer cosas como manda Elías con una pobre mujer que apenas tenía para comer ella. Porque Jehová le quería cambiar la vida a aquella mujer que sí lo necesitaba. Y usted y yo lo necesitamos. Y Él se acordó de nosotros. Él se ha acordado de nosotros. Pero caminemos en obediencia y no perdamos la fe. Porque el justo por la fe vivirá. Y una fe muerta no vale. Una fe sin obras no sirve. Y fe es dar pasos. Y los pasos es obediencia. Todo lo que Dios te manda, hermano, que descabellado. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo me mandas a pedirle a aquel que apenas tiene para comer? Es que no te preocupes. Es que a través de lo que te va a dar a ti, Dios lo va a bendecir. Es que Dios va a hacer cosas ilógicas, descabelladas. Pero Él va a usar a tu favor y a mi favor. Nunca te resistas a hacer lo que Dios te mande. No le digas, Señor, no rehuses. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Por cuanto no me rehusaste darme a tu hijo, mi pacto permanecerá contigo, con tus generaciones. Y así fue. Su pacto permaneció. Abraham murió, pero el pacto no murió. Murió Isaac, pero el pacto no murió. Pasó a Jacob, Jacob murió y el pacto no murió. Dios te va a cambiar la vida, pueblo. Y hemos llorado, sí. Y nos hemos frustrado. Usted tiene derecho a llorar, a frustrarse. Pero levántese. Dios está con nosotros. Jehová nos va a cambiar la vida. Y está pronto a acontecer. Este es un año de cumplimiento de sueños. Es un año de cumplimiento de metas. Y usted no se imagina las conexiones divinas que Dios va a hacer este año. Antes de que lleguemos al sexto mes, al primer semestre de este año, vamos a contar muchas maravillas de las que Dios va a hacer en nuestras vidas. Pero caminemos en obediencia. Camina, está bien, mire, hermano, yo sé que muchos están luchando, muchos vienen de lejos, muchos vienen de trabajar, muchos hacen mucho esfuerzo para estar aquí. No lo dejes de hacer. Porque en el peor momento de tu vida, todo lo que haces bien para Dios te será tomado en cuenta. Y en el peor momento de tu vida, eso lo va a usar Dios a tu favor. Quizás has dicho, Señor, me envejecí aquí, no valió la pena. Te equivocaste, dice el Señor, porque no has visto nada. Lo que estás por ver es glorioso, dice el Señor. Pero no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Solo obedece. Aquí, Señor, ahí voy. Señor, tú dijiste, no lo veo, pero lo voy a ver. Eso es fe. Llamar lo que no es como que ya fuese. Señor, gracias por esa empresa que voy a abrir, por ese trabajo que tú me vas a dar, por esa gerencia. Señor, gracias por mi hijo que te va a empezar a servir, por mi hija, yo no sé, empiece a hablar en fe, a declarar, porque Dios lo va a hacer. Y pareciera que somos locos. ¿Qué te pasa? Y el diablo quizás se reirá de nosotros, pero por muy poco tiempo.
porque se ha querido burlar de nosotros, pero lo que no sabe es que el Dios que lo venció en la cruz del Calvario está peleando a nuestro favor y que estamos en lo mejor. Estamos por vivir lo mejor, hermanos. Y esta casa y el mundo conocerá que en esta casa hay Dios. Y el mundo sabrá que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que liberta. Pero no te rindas. Solo caminemos en obediencia. Y obedecer es hacer lo que a mí no me gusta, pero lo voy a hacer por amor a Él. Y aunque no me dé nada, pero yo lo amo a Él. Como aquel que se entrega por amor sin esperar que le den algo. Sin esperar que le den algo. Así quiere Dios que nos entreguemos a Él. Sin esperar, pero esperando esa esperanza en mi corazón de que algo va a suceder. El día menos pensado, ese dolor se va a ir de tu cuerpo. El día menos pensado, esa enfermedad se va a ir de tu cuerpo, no te va a matar. El día menos pensado, tu economía se va a restaurar. El día menos pensado, hermano, tu familia se va a restaurar. El día menos pensado, hermano, vas a recibir una visita divina que te va a cambiar la vida. Solo creámoslo y caminemos en obediencia y en fe.